Hoy vamos a resolver 4 tipos de ejercicios del tema de Gay-Lussac que pueden venir en el examen, ¿sale? Tenemos la fórmula que vamos a estar utilizando, que es presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final sobre temperatura final. Recordemos que en este tipo de ejercicios siempre se mantiene constante el volumen. Entonces, ya sea que la situación del ejercicio te dé un dato de volumen, pero que no cambia, o pues simplemente lo omita, o te diga que el volumen se mantiene constante. Habrá ejercicios en los que te pido específicamente que los realices en grados Kelvin, entonces hay que hacer las conversiones desde el inicio. Y si en la presión te lo pido al final en otra presión, lo convertiremos hasta el final. Lo que sí debe de estar desde el inicio, cuando yo te pido ciertas unidades de temperatura, pues debe de ser la temperatura. Entonces, el primer ejercicio dice: antes de hacer un viaje, un neumático de un coche tenía una presión nanométrica de 32 libras sobre pulgadas a 20 grados centígrados. Se revisó la presión después de varias horas de recorrido y dio que había aumentado a 36 libras sobre pulgada. ¿Cuál será la temperatura del aire a esta presión? Siempre que ustedes tengan un problema de presiones nanométricas, yo aquí les pongo una nota, habrá que sumarle a las presiones que te dan 14 libras. Si ustedes recuerdan los factores de conversiones que yo les di, les explicaba que una libra equivalía a una atmósfera y nosotros, bueno, nos encontramos a una presión atmosférica de una atmósfera. Y esto se debe a que el nanómetro, que es el aparato que utilizan para revisar la presión de los neumáticos, solamente está midiendo la diferencia entre la presión interna de la llanta y la presión externa. Por lo tanto, la presión real que va a tener la llanta va a ser la presión nanométrica que me da el instrumento más la presión externa, que sería una atmósfera, que si yo la convierto a libras, porque son las unidades que me están dando para medir la presión del neumático, pues serían de ahí que siempre le debes de sumar 14 libras sobre pulgada. ¿Sale? Si te estoy diciendo que pongas atención en esto, quiere decir que forzosamente va a venir un problema así en el examen. Entonces, siempre que tengas un problema de presiones manométricas, habrá que sumarle 14 libras, que es la presión externa, a las unidades de presión, que no a las unidades, más bien al dato de presión que yo te estoy dando. Entonces, explicado lo anterior, vamos a ver cómo se resolverá este problema. Dice: quedamos que antes de hacer un viaje, la presión del coche tenía una presión de 32, por lo tanto es mi presión inicial, a 20 grados centígrados es mi temperatura inicial, y que se revisa la presión después de varias horas y me da que es de 36, que sería mi presión final, y me pide la temperatura final. Entonces, presión inicial va a ser igual a 32 libras sobre pulgadas. Mi temperatura inicial va a ser igual a 20 grados centígrados. Mi presión final va a ser igual a 36 libras sobre pulgadas. Y me está preguntando una temperatura final. ¿Sale? Ahora, a estas presiones quedamos que le vamos a sumar más 14 libras, más 14 libras, que es la presión externa. Y me va a dar 32 más 14. Aquí me va a dar 46. Y 36 más 14 me va a dar 50. Libras sobre pulgada cuadrada, libras sobre pulgada al cuadrado. Bueno, ya que tengo mis datos, voy a poner mi fórmula, que es presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Nos están pidiendo una temperatura final, por lo tanto esto que está dividiendo va a pasar multiplicando, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo y este va a pasar para acá arriba. Entonces lo voy a hacer todo en un solo paso.
me va a quedar presión 2, que es lo que no se mueve, y esto va a bajar para acá y esto va a subir para acá. Y así me va a quedar mi despeje. Ahora voy a sustituir. Temperatura 2 va a ser igual a 50. Aquí no se vayan a equivocar en el examen, que luego me lo vayan a sumar y después en el examen me vayan a poner el valor inicial. La temperatura 1 les dije que realizáramos los cálculos en Kelvin, entonces 20 más 273 me va a dar 293 grados Kelvin. 293 grados Kelvin. Y la presión inicial de 46 libras sobre pulgada cuadrada. Unidades se van y me va a quedar 50 por 293 entre 46, 318.47 grados Kelvin. ¿Sale? Entonces, recuerda, siempre que es una presión nanométrica, hay que sumarle la presión externa, que va a ser de 14 pulgadas. Ok, vámonos con el siguiente ejemplo. Dice, la temperatura de 2 litros de un gas que inicialmente estaba a temperatura y presión normal cambió a menos 15 grados centígrados, manteniendo su volumen constante. Calcula la presión final en torr. Yo en el primer tema que vimos les explicaba lo que era la temperatura y presión normal, que quedamos que esto equivalía a la temperatura de 0 grados centígrados y presión de una atmósfera. Quiere decir que este volumen, que no va a cambiar, porque ya no te vuelve a dar otro dato de volumen, se encontraba a 0 grados centígrados y presión de una atmósfera, y que después cambió a una temperatura final de menos 15 grados centígrados. Entonces, mi temperatura inicial va a ser 0 grados centígrados. Mi presión inicial va a ser de una atmósfera. Esto es bien importante que ustedes sepan identificar, porque yo les decía para cuando calculábamos volumen molar que eran todos los ejercicios que mencionaban las unidades TPN. En este caso es un ejercicio que te están mencionando TPN, pero nada tiene que ver con volumen molar, ¿sale? Entonces solamente el que te digan TPN hay que saber, a ver, si me están pidiendo moles, pues es un ejercicio de volumen molar. En este caso me están pidiendo una presión que nada tiene que ver con moles, pues entonces es que debo de considerar las condiciones en las que es TPN. Entonces, dice que cambia la temperatura a menos 15 grados centígrados y me está pidiendo la presión final en unidades de torr. Ahora, si ustedes se fijan, tengo un dato 0 y tengo un dato negativo. Si yo no cambiara estas unidades a grados Kelvin, el resultado que me daría pues sería 0 por este 0 que está aquí, ya sea que lo multiplique o que lo divida entre 0. Entonces lo vamos a, cuando ustedes vean un ejercicio que te da una temperatura en grados Celsius negativa, de entrada siempre hay que cambiarlo a Kelvin para que tengas un dato positivo. En este caso, si es 0 grados centígrados, pues me va a quedar 273 grados Kelvin. Y aquí sería menos 15 grados más 273, me quedaría 258 grados Kelvin. Y entonces ya tengo dos datos positivos para poder hacer mis cálculos. Voy a poner la fórmula. Presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Qué es lo que me están pidiendo? La presión final. Entonces esto que le está estorbando, que está dividiendo, pasa multiplicando y ya voy a voltear de una vez la fórmula. Presión final va a ser igual a presión inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. Y ya nada más voy a sustituir. La presión inicial es de una atmósfera. La temperatura final quedamos que eran 258 grados Kelvin. Y la temperatura inicial 273
73 grados Kelvin. Entonces son 258 por 1, pues me da lo mismo, entre 273 queda 0.94 atmósferas. Pero el problema me lo está pidiendo en torr. Entonces voy a mis factores de conversión y veo que una atmósfera es igual a 760 torr. Entonces lo vamos a multiplicar 0.94 por 760 y me va a dar 714.4 torr. ¿Sale? Y esa sería la resolución de ese problema. Ahora, vamos al tercero. Dice, una masa de un gas se encuentra sometida a 2 atmósferas y una temperatura de 105 grados centígrados. ¿Cuál será su presión? Entonces quiere decir que esta presión era la presión inicial y esta mi temperatura inicial. ¿Cuál será su presión? Pues me está preguntando la presión final cuando aumenta la temperatura hasta 150 grados centígrados y me pide que realice los cálculos en grados Kelvin. Entonces voy a poner presión inicial, 2 atmósferas, temperatura inicial son 105 grados centígrados, presión final, no es lo que nos están preguntando, y la temperatura final 150 grados centígrados. Pues como me pide que realice los cálculos en Kelvin, 105 más 273 son 378 grados Kelvin, 150 más 273 van a ser 423 grados Kelvin. Muy bien, entonces vamos a poner la fórmula: presión inicial, temperatura inicial, presión final, temperatura final. ¿Qué es lo que me están preguntando? Presión final. Entonces esto que está dividiendo pasa multiplicando. Voy a voltear de una vez la fórmula. Me queda presión inicial por temperatura 2 sobre temperatura 1. Sustituyendo, me va a salir que la presión inicial son de 2 atmósferas. Mi temperatura 2 son de 423 grados Kelvin sobre mi temperatura inicial, que es de 378 grados Kelvin. Entonces es 2 por 423 entre 378. A ver, otra vez, 2 por 423 entre 378. Me va a dar 2.23. Esto y esto se va. Atmósferas. Y sería el resultado. Este está muy sencillo. Y bueno, ya este último dice: se arroja dentro de un incinerador que funciona hasta 750 grados centígrados. Se le arroja una bombilla que estaba a 20 grados y 720 torr de presión. ¿A qué presión llegará cuando alcance los 750 grados centígrados que puede estar el incinerador? Aquí era, por ejemplo, este dato primero que nos dan, pues como es el primer dato de temperatura, uno se pudiera ir como con la finta de que es mi presión inicial. Sin embargo, ya cuando lo lees completo el problema, solamente es un dato que me están planteando, porque finalmente lo que tenemos que tomar como condiciones iniciales pues son las condiciones que tiene la bombilla, que son los 20 grados centígrados y los 720 torr de presión. Entonces dice que si la bombilla se encuentra a estas condiciones, ¿qué presión va a tener cuando llegue a la temperatura máxima que puede alcanzar el incinerador? ¿Sale? Es por eso que siempre les digo que hay que leer muy bien qué es lo que te pide el problema. Si ustedes solo se automatizan para decirlo, el primer dato que me da va a ser mi situación inicial, pueden venir este tipo de problemas en el que no siempre va a ser así. Y aquí nos dice la nota que vamos a realizar los cálculos en grados Kelvin. Entonces, vamos a empezar.
Dice que teníamos una temperatura inicial de 20 grados centígrados, una presión inicial de 720 torr y me pide la presión final a la que puede llegar cuando alcance una temperatura final la bombilla de 750 grados centígrados. Voy a convertir a Kelvin porque el ejercicio me lo está pidiendo. 20 más 273 me da 293 grados Kelvin. Y 750 más 273 me da 1023 grados Kelvin. Pongo mi fórmula: presión inicial, temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. ¿Qué me están pidiendo? La presión final, entonces despejo, presión final, que estaba dividiendo le pasa multiplicando, es igual a presión inicial por temperatura final sobre temperatura inicial. Voy a sustituir, son 720 torr. La presión final son de 1023 grados Kelvin. Y todo entre mi temperatura inicial, que son 293 grados Kelvin. 720 por 1023 entre 293 me da 2513.85 torr. Y este sería mi resultado. ¿Sale?